Estamos estudiando el contexto religioso del Nuevo Testamento. Estamos viendo algunas generalidades. La semana pasada tuvimos un reporte oral de la lectura del documento de los cultos de misterio. Hoy vamos a continuar hablando un poco de ellos, ¿verdad? Vamos a hablar de cuál es su impacto o su conexión para nuestra comprensión del Nuevo Testamento. Esto lo estamos haciendo porque cuando usualmente estudiamos el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer, número uno, que el cristianismo surge dentro de un, podríamos decir, contexto religioso, donde no es la única oferta que existe en el mercado. Por un lado tenemos estos cultos de misterio venidos de Oriente, ¿no? Lo que es hoy Irak, Irán. Pero por otra parte también el próximo lunes vamos a estudiar un poco más acerca del judaísmo, cómo era el judaísmo, así a grandes rasgos, sus principales características en tiempos del Nuevo Testamento, porque también nos ayuda a iluminar nuestra lectura y nuestra interpretación del Nuevo Testamento. Ok, este es el tema número 2, hermanos, religión y filosofía en el mundo del Nuevo Testamento. Vamos a partir del supuesto que ustedes ya leyeron la lectura, ya el hermano Fernando espero ya le entregó sus notas, pero en base a hacer un poco de memoria lo que leíamos la semana pasada, recuerde que hay muchos cultos, muchas formas de adorar en tiempos del Nuevo Testamento, y lo que a la gente le anda llamando la atención en este tiempo, ¿no? Esa es una de las cosas que va a facilitar el esparcimiento del cristianismo en el mundo mediterráneo, va a ser la característica de asociación voluntaria. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso la semana pasada un poco? De estos cultos tienen como característica, son por elección, privados, no tiene que ver con mi nacimiento. Si yo nací en cierta región del mundo y ahí se adora a X Dios, entonces yo recibo por nacimiento ese culto, esa religión. O cuando uno era esclavo, uno tenía que adorar a los dioses de su amo, ¿no? En este caso, los cultos de misterio van a proveer la capacidad para que tanto hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, puedan de manera voluntaria asociarse de común acuerdo y participar en los misterios de la deidad a la que van a adorar. Entonces, esa característica de poder uno decidir por su cuenta es algo novedoso, ¿no? A nosotros a lo mejor lo damos por sentado, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos eso era algo novedoso, poder adorar al que uno quisiera si quería. Ok, ya hablamos de esto, estuvimos hablando de esto la semana pasada. Estuvimos mencionando estas características que ustedes las tienen, ¿verdad? La próxima semana vamos a iniciar esto, pero quedamos acá. Esta es nuestra definición, les decía, de lo que es un culto de misterio o la religión de misterio, ¿no? Son sociedades que tienen, sociedades de voluntarias, eso es muy importante recalcar. Tienen su serie de ritos, su elaborada serie de doctrinas secretas, y su admisión es un proceso. Hay una instrucción inicial, hay una disciplina, hay ritos de iniciación, y eso está en la lectura que ustedes hicieron la semana pasada. Pero ¿cuáles son los principales cultos de misterio que a nosotros nos interesa conocer en el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Aquí lo vamos a dividir en regiones geográficas, o sea, de dónde vienen, de dónde se originan. Tenemos los misterios eleusinos de la isla de Eleusis, los misterios de Andania, y uno de los más famosos, ¿ok? El de Dionisio. Dionisio también usted lo va a conocer como Baco. Baco. Ahí yo les envié, les compartí es un artículo del National Geographic en español. Hace poco se los compartí. Muy bueno, ¿verdad? Contiene imágenes y contiene información sobre el culto a Baco o las bacanales, ¿verdad? El culto a Dionisio.
Dionisio, entre otras cosas, es el dios del vino, el dios de la agricultura, ¿verdad? Y si usted quiere tener una buena cosecha, hay que orarle a Dionisio. Y entonces es un culto muy popular, fue tan popular, ¿verdad? Sin embargo, muy libertino, muy excesivo, que incluso antes de que Roma fuera un imperio, estamos hablando cuando Roma era una república en el siglo segundo antes de Cristo, los senadores en Roma, ¿no? En Italia se reunieron de urgencia, ¿verdad? Para tratar los disturbios públicos que había en torno a el culto a Dionisio, las bacanales en Roma, ¿no? Orientales, hablamos de lo que es las regiones hoy de Turquía, Irán, Irak, Persia, Cibeles y Atis, Isis y Serapis de Egipto y uno de los más famosos, el de Mitras. El de Mitras va a ser muy popular entre los soldados romanos. Él es el dios del sol. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, aquí a la izquierda un bajo relieve del famoso mito de Perséfone. ¿Ustedes conocen en la mitología griega el mito de Perséfone? Ella era hija de Demeter o Demeter, la madre tierra, ¿no? Una esposa de Zeus. Y en una visita al inframundo, al Hades, Hades queda enamorado de Perséfone, la quiere para él, pero obviamente está viva. Entonces, hay un acuerdo, hay un pacto entre los dioses, ¿no? Y la idea es que cuando Perséfone va a pasar tiempo con su amado Hades al inframundo, entonces todo acá en la tierra queda congelado y muerto, porque pues su madre, Demeter, está triste hasta que su hija regresa del inframundo y se reúne otra vez con ella y ella está contenta para explicar, ¿no? Las estaciones, los cambios en las estaciones, ¿no? El cultivo, por ejemplo, ¿verdad? Los periodos del cultivo, etcétera. Entonces, pero también es considerada Demeter o Demeter patrona del matrimonio, así que es muy popular también en el mundo grecorromano en el siglo primero. Cibeles y Atis, el pastor, ese es otro culto de misterio que atrae a la gente precisamente por su carácter de asociación voluntaria y su promesa de poder uno reedificar en su vida, por así decirlo, el misterio o el final del Dios, famoso entre los pastores. Después tiene el culto de Mitras, y este es otro bajo relieve muy famoso. Esta es una de las imágenes más comunes, más populares, donde se representa el mito de Mitras venciendo al toro. Y este es parte de los ritos de iniciación de este culto en particular, donde la sangre del toro degollado, ¿verdad? Se baña el iniciado, el que va a participar y hacer del rito, se baña, es sumergido, es lavado en la sangre fresca del toro, con el propósito de participar de la conquista de la muerte, para en el otro mundo unirse a el dios Mitras o el dios Sol, ¿no? Como les dije antes, este culto es muy popular entre los soldados romanos, precisamente por su carácter fuerte, ¿no? Valiente, decidido, aguerrido, ¿no? Qué mejor que representar la fuerza de un soldado que alguien que es capaz de vencer a un toro, ¿no? Este es uno de los, como les decía, más populares, ¿no? Este es un bajo relieve de un sarcófago. Imagínense un ataúd, ¿verdad? ¿Y qué notan ustedes ahí, a ver, en esa imagen? ¿Cómo está la gente ahí representada? ¿Cómo los miran? Ok, desnudo. ¿Qué más? Podría decirse que como ebrio también. Ok, muy bien ebrios. Sí, por ejemplo, aquí tenemos a este personaje que lo van Podría cargando. percibir tan ebrio. Este ya está domado, como se dice, ¿verdad?
con patas de burro o de cabra, muy bien. Ah, aquí está las patas de burro o de Dionisio, ¿no? Una forma de representarlo. Miren el vino por acá, ¿verdad? Siendo servido, etcétera. La cosa es que eso era como decimos en buen nicaragüense, ¿verdad? Un solo despelote, pero era muy popular porque, mire, era un culto de fertilidad, era un culto de agricultura, pero sobre todo recuerde aquel carácter voluntario de los cultos de asociación, ¿no? Le permite a la gente de diversos estratos sociales, gente que de otra manera no pudiera tener una relación entre ellos. Por ejemplo, imagínese usted un libre con un esclavo, imagínese usted a un patricio o a un noble relacionándose con libertos, que eran esclavos que eran liberados, pero no era un ciudadano romano 100%. O imagínese a un amo con un esclavo, ¿no? Pues, entonces, los cultos de misterio proporcionaban a las personas la capacidad de asociarse, formaban la asociación, había un presidente, había un secretario, había un sacerdote, había uno que se encargaba de recoger dinero, ¿verdad? Por si iban a comer y compraban eh, bebida. Y por ejemplo, uno de los beneficios que proveían las asociaciones voluntarias como un culto de misterio era que se creaba un fondo en común. Y cuando alguien moría, algún miembro del grupo moría, entonces de ese fondo común se sacaba para el entierro. Para el entierro se hacían ofrendas de flores. Entonces era común, ¿verdad? Era muy, muy atractivo para muchas personas porque pues sí, lujuria, dice el hermano Lamberto, muy bien, hermano. Y entonces yo la semana pasada le explicaba, ¿verdad? Porque queremos saber, y bueno, y esto, hermano, ¿de qué me sirve conocer esto para leer el Nuevo Testamento? El cristianismo, hermano, sobre todo cuando viene saliendo de su atmósfera judía, ¿no? Cuando leemos Hechos capítulo 9 en adelante, ¿no? Se va abriendo paso en el mundo greco-romano. Y una forma de abrirse paso en el mundo greco-romano es precisamente ¿qué atrae del cristianismo? Ese carácter de asociación voluntaria, ese carácter donde personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles o países se pueden relacionar de común. Se encarga de que los hermanos en Corinto sepan muy bien de qué se trata y cuál es la diferencia entre un culto cristiano y un culto a las bacanales, ¿ok? Para que no quede duda, yo les mencionaba, muy bien, hermano Leonicio, yo les mencionaba primero a los Corintios capítulo 14 y hablábamos del versículo 23. Hablamos de primero los Corintios 14, 23 y explicábamos que ese término locura se refiere, ¿verdad? En un culto a Baco, ese término locura quiere decir una especie de éxtasis donde el adorador entra en una especie de trance y tiene una especie de comunicación más directa, más fluida, directa con lo divino. Entonces era muy codiciado, ¿verdad? Era una especie y por ejemplo, el vino facilitaba eso. Entonces imagínese una reunión de la iglesia en Corinto similar a esa imagen del sarcófago. Entonces Pablo dice, no, no puede ser de esta manera, sobre todo para testimonio de las personas que no tienen la fe de Cristo todavía, ¿no? Vamos a ver si alguien tiene acá alguna pregunta en el chat. Hermano, ¿las costumbres de los corintios eran grecorromanas? Sí, hermano, las costumbres de los corintios eran grecorromanas. Hay corintios que son judíos, pero Corinto en el siglo I, cuando Pablo les escribe, es una colonia romana, un microcosmos de Roma. Entonces va a seguir las leyes, las costumbres, las religiones, las tradiciones de Roma, por una parte, pero por otra, pues tiene una ascendencia griega y bastante cultura griega. Entonces es una mezcla.
Um, ok, entonces imagínese, ¿verdad? La idea que usted tiene, otra imagen, ¿verdad? La idea que usted tiene es que esto está por todo el mundo grecorromano en la antigüedad. Y la idea que usted tiene de las bacanales, precisamente en este otro sarcófago, es la idea de que entre más sumergido estoy yo en los ritos, en la iniciación, pues más cerca estoy de compartir con la divinidad. ¿Okay? Así ustedes han escuchado hablar de Pompeya, famosa Pompeya, una ciudad en el sur de Italia, que fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 70 después de Cristo. Ahí hay toda una excavación arqueológica que ha recuperado diversas villas. Una villa es una casa de estilo romana. Y es que hay una que se llama la Villa de los Misterios, ¿no? Que tiene estos relieves. Y aquí podemos ver una imagen de precisamente un culto de misterio, algunos dicen, ¿verdad? Ahí tenemos a la gente intoxicada, ebria, ¿no? Tratando de pasarla bien o de tener un rato donde pueden adorar a Baco, ¿no? Entonces, ahora lo que me importa es que ustedes reconozcan las características de los cultos de misterio, ya las hemos mencionado, pero van a ser estas cuatro, ¿no? Número uno, son organizaciones religiosas de carácter voluntario. Número dos, poseen ritos de iniciación de carácter privado, o sea, solo el que ya iba adelante en el proceso los conocía y no las podía contar a los demás. La idea de la salvación o soteriología, puse yo ahí, ¿verdad? Librarse del destino. Imagínate que un culto de misterio es atractivo, hermano, porque si tú buscas movilidad, o sea, subir de posición o en la escala económica, en la escala social en el mundo antiguo, era casi imposible, hermano. Si tú nacías esclavo o pobre, ese era tu destino. Pero los cultos de misterio van a proveer a las personas la oportunidad de escalar y subir dentro de la asociación. Y pues cualquiera podía ser un presidente, cualquiera podía ser un sacerdote. O sea, le daba a la gente la idea de que tú puedes alcanzar o aspirar y librarte de ese destino que te tiene atado, ¿no? Y a través de los ritos de iniciación tú te identificas con la divinidad. Y tenemos, por supuesto, el principio del silencio. El principio del silencio, ya saben ustedes, es cuando las personas que son iniciadas en estos ritos no van a compartir las palabras secretas, las oraciones secretas que lo hacen identificarse con el Dios al que van a adorar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Ahora les explico por qué. Déjenme ponerle un ejemplo antes de darles tiempo para preguntas. Véngase conmigo a 1 Corintios, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 6 de 1 Corintios 8. A ver, un voluntario o voluntaria que lo quiera leer y me eche la mano a mí en mi garganta para leer primero. A ver, hermana Raquel, habilite su micrófono, hermana, por favor, y lea. 1 Corintios 8, 1 al verso 6, hermana, por favor. Así, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas
y nosotros por medio de él. Amén. Entonces yo quiero que noten cómo el apóstol Pablo tiene el desafío, ¿no? En una sociedad que básicamente no solamente politeísta, ¿no? Pero que tiene una amplia oferta religiosa, cómo la propuesta cristiana contrasta con el ambiente, ¿no? O la atmósfera religiosa, particularmente en Corinto, a tal punto que dice en el verso 5, ¿no? Que hay muchos dioses y muchos señores. Y ahí está el contraste, ¿no? Sin embargo, para nosotros existe solamente un Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento, hermanos, ese conocimiento, el contenido de ese conocimiento es el monoteísmo, ¿no? La creencia en un solo Dios, lo cual en el mundo antiguo era visto como algo raro, algo extraño, porque si usted no cree en, por ejemplo, en los dioses tradicionales, Zeus para los griegos o Júpiter para los romanos, entonces usted está atentando contra el orden establecido por los dioses y las cosas buenas que se gozan en este tiempo, por ejemplo, la famosa paz romana, la seguridad en los caminos, en el comercio, todo lo que había logrado el Imperio Romano en el siglo I se considera que es un don, un regalo de los dioses. Y si usted no cree en ellos, es considerado pues básicamente un ateo, ¿no? Básicamente es considerado como una especie de rebelde contra la sociedad. Entonces aquí ustedes tienen el desafío de Pablo de proponer que existe solamente un Dios, y ese conocimiento de un Dios tiene que impactar en no solo la adoración, pero en la vida ética, en la vida moral del creyente o el seguidor de esta creencia que Pablo trae a los corintios. Y a la vez Pablo trata de diferenciar por qué el cristianismo es la oferta válida y todas las demás religiones serían falsas, ¿no? No es una tarea fácil, pero Pablo se va a ir abriendo paso en el mundo grecorromano con el mensaje del evangelio, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que los corintios hacen en el culto, cuando usted lee, por ejemplo, la primera carta a los corintios, mucho de lo que ellos hacen, por ejemplo, participar de la cena del Señor, a reunirse en una casa para hacerlo, incluso el ritual del bautismo, ¿no? Y cosas parecidas, tienen paralelo con prácticas del mundo, de los cultos de misterio, y sin embargo, a la vez, tienen una amplia y gran diferencia. Esas diferencias ya las pasamos la semana pasada, no las vamos a volver a repasar aquí. Están en el documento que les envié a leer, que les compartí de los cultos de misterio. Pero bueno, ahí por el momento quiero tratar de cerrar esta parte para movernos a lo que sigue. Pero antes de eso yo quiero escuchar de ustedes preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Porque ahora vamos a ver cómo esto lo vamos a pasar a otros textos del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo me sirven. Pero antes de eso yo quiero escucharlos. Me gustaría escuchar qué preguntas tienen, dudas u observaciones. Primeramente, Dios les bendiga a todos y después de esto voy a lo siguiente. O sea que estos cultos de misterio no es que vengan directamente de la conquista de Alejandro Magno para adelante o Alejandro el Grande, pero también hubieron esos tipos de cultos de misterio en Babilonia para arriba, ¿no? Claro, me imagino yo que hablamos de los griegos romanos porque son los más cercanos a nuestra civilización. Pregunto. Sí, hermano, muchos de estos cultos son antiguos, como por ejemplo el de Mitras, son cultos muy antiguos. Y no, Alejandro Magno no creó estos cultos o él no los inició, sino que lo que sus conquistas hicieron fue facilitar la interacción entre varios pueblos y culturas
y en ese intercambio cultural y religioso, pues se dieron, como por ejemplo el día de hoy, ¿no? Hay tanta migración, por ejemplo, en América Latina, y usted sabe que para llegar a los Estados Unidos va gente, por ejemplo, de Haití, de Cuba, y se tiran para Brasil, Perú, etcétera, y van recorriendo, y con ellos van llevando qué cosas, van llevando su cultura, su religión, etcétera, etcétera. Algo similar, hermano, ¿ok? En ese sentido, ¿verdad? Cuando hay interacción entre distintas culturas, obviamente va a haber un préstamo de una hacia la otra, en materia lingüística, en materia religiosa, como este es el caso también. Muy buena pregunta, hermano Lamberto. Gracias. A ver, hermana Raquel y luego hermana Yara. Solamente más que todo un comentario acerca de la situación que estaban viviendo en esa época los corintios, lo difícil que pudo haber sido para los primeros cristianos llevar el evangelio y hacer de que en este caso pues aquellas personas que no conocían de Dios, hacerles ver de que ellos creyeran o que eran el monoteísmo, ¿verdad? Que ellos pudieran creer en un solo Dios. Yo me imagino, ¿verdad?, lo difícil que puede haber sido acostumbrarse a que si algunos de los mismos participaban de estos ritos, participaban de todo estos cultos, ¿verdad?, de misterio, el venir y adaptarse a otra forma de culto, adorar a un solo Dios. Yo me imagino que eso fue algo bastante difícil para los primeros cristianos en el caso de los corintios, ¿verdad? Porque ellos a todo mundo adoraban, como ya lo habíamos visto. Más que todo era un comentario, hermano. Muy bien, hermana, buen comentario. Recuerde que no es lo externo, no, los rituales no son los que diferencian tanto al cristianismo. No es eso, ¿verdad? Lo que lo diferencia, los rituales. Hay algunos rituales de iniciación que hemos leído que son compartidos con el cristianismo, aunque tengan un significado diferente. Pero lo que lo hace diferente precisamente es este conocimiento de que estamos hablando del único Dios que existe, el Padre de Jesucristo. Muy bien, hermana. Gracias. Hermana Yara. Sí, hermano, una duda y curiosidad a la vez también. Solamente los corintios hacían este tipo de, podría decirse, de rituales, o también existían otros, otras personas que hacían este tipo de participación en adoración de otros dioses. No, era muy popular en el mundo antiguo, en el mundo grecorromano. Por ejemplo, si nosotros leemos la carta a los romanos, los primeros 2 capítulos, eh, si nosotros leemos el libro de los Hechos, en Hechos 16, por ejemplo, en sus viajes misioneros, Pablo va visitando ciudades, y no me acuerdo si en Antioquía o en Licaonia, que le van a sacrificar unos toros, ¿verdad? Frente al templo de Júpiter, a él y a Bernabé. Entonces, no, era muy común, lo que pasa es que en Corinto hay una situación particular por la cual Pablo le va a escribir, pero Corinto era una ciudad, no era la más pecadora, por así decirlo, ¿verdad? Como que me diga hoy que Managua es la ciudad más pecadora del mundo, ¿no? Hay pecado, en cuanto más grande sea la población, más problemas hay. Y sin embargo, el carácter de la problemática en Corinto tiene que ver con hermanos que están yendo a lugares de culto de ídolos, aunque saben que existe un solo Dios, pero ¿qué pasa con el hermano nuevo tal vez, o que no tiene ese conocimiento, que los está viendo? Tal vez el otro hermano está de mal pensado. Ustedes saben que siempre hay hermanos mal pensados en las iglesias, ¿verdad? Hay veces no podemos controlar eso, ¿verdad? Sin embargo, lo que Pablo está escribiendo es, él quiere que lo que los corintios hacen tenga un carácter distintivo y no sea algo que la gente pagana confunda con rituales como estos. ¿Me explico, Yara? Entonces, es muy popular, la idea del paganismo. Todo el mundo antiguo, Yara, en tiempos del Nuevo Testamento está saturado
del paganismo. El teatro, todo gira en torno a los dioses, Yara, mira. Ahí no hay una separación como el día de hoy queremos hacer entre política y Estado. No existe esa separación. Para ellos, los que gobiernan el mundo, por ejemplo, el emperador y su familia, son un regalo de los dioses. Entonces, los dioses tienen mucho que ver en ello. En la economía igual. El teatro, las artes, todo tiene que ver con algún festival religioso, con alguna divinidad, con la celebración de alguna deidad. Por eso, los cristianos en el primer siglo, cuando se convertían al cristianismo, el día de hoy nosotros nos convertimos. ¿Y qué nos cuesta ser cristianos? Nada, no perdemos nada. Seguimos en el mismo lugar, no perdemos trabajo, no perdemos amistades. Pero en el mundo antiguo tenías que cortar los lazos con todo prácticamente, ¿verdad? Venías a ser, ¿sabes cómo venías a ser? Este es el ejemplo que pongo, venías a ser como un testigo de Jehová. Así que nosotros decimos, son retraídos ellos, no votan, no van a cumpleaños. Yo no sé si es que no lo celebran para ahorrarse los regalos, el dinero de los regalos o qué, ¿verdad? Pero no celebran la Navidad tampoco. Entonces, ¿cómo los vemos nosotros? Los vemos como gente rara, ¿no? Como extraños. Bueno, algo así miraban la sociedad pagana a los creyentes, ¿no? Porque bueno, cuando te convertías en cristiano, para mantenerte santo, prácticamente tenías que vivir casi que en una cueva, ¿verdad? Muy bien, Yara, muy buena pregunta. ¿Eso responde tu pregunta, Yara? Ok, hermano Julio. Hermano, bendiciones. Me pregunta, hermano, según el documento que nos has pasado, indica que Pablo manejaba el vocabulario derivado del lenguaje de los cultos de misterio. Entonces, Pablo utilizaría ese lenguaje de los cultos de misterio para predicar a los corintios, o él tal vez, Pablo, en su vida anterior, o sea, más antes que se vuelva cristiano, haya pertenecido a uno de los cultos de los misterios. No creo. Pablo era un fariseo de fariseos, hermano. Ese hombre era un celoso judío de la ley. No, hermano, esto es simplemente intercambio lingüístico como el que usted y yo, por ejemplo, utilizamos palabras que, aunque seamos creyentes, utilizamos tal vez de repente para referirnos a cosas divinas o religiosas, términos que tal vez otra gente que no es cristiana utiliza, ¿verdad? Pero nosotros le damos, por ejemplo, decimos Dios, por ejemplo, podemos decir Mesías, por ejemplo, podemos decir revelación, podemos decir escritura, podemos decir Biblia, podemos decir virgen. Podemos decir bautismo, podemos decir Eucaristía, podemos decir sacramento, pero eso no quiere decir que estamos tomando prestado el vocabulario de ellos, sino que, a ver cómo se lo pongo. Imagínense que usted va, a ver si este ejemplo me sale bueno, ¿ok? Imagínense que usted va al mercado y va a comprar tomates. Y aquí hay un puesto que tiene unos tomates bien grandes, bonitos, ¿verdad? Y hay otro puesto donde tiene unos tomates muy pequeños, muy feos, ¿verdad? Y usted dice, bueno, voy a invertir mejor en aquellos tomates mejores. Y cuando usted va a comprar, ahí están todos los tomates, ve que hay otra gente comprando del mismo lugar donde usted está comprando los tomates. Están comprando los tomates juntos, pero los suyos son usados para un fin y los de ellos para otro fin, aunque provienen del mismo lugar. ¿Me explico, hermano? Es lo mismo con el vocabulario. El hecho de que Pablo a veces se refiera, por ejemplo, bautismo o misterio, creo que el hermano Leonicio está diciendo cuando Pablo utiliza el término misterio, no sé dónde estás pensando, hermano Leonicio, ¿verdad? Pero la idea es que es vocabulario común que utiliza la gente. Sin embargo, Pablo le va a dar un matiz cristiano dentro de su contexto. ¿Me explico, hermano Julio? Entonces, aunque puedan compartir las palabras, no necesariamente comparten el significado o la definición de la palabra que están utilizando. A ver, hermano, hermano Elías, lo veo con la mano levantada, pero antes del hermano Elías estaba el hermano Lamberto.
Entonces, hermano Lamberto y luego el hermano Elías. Y luego el hermano Leonicio. Sí, hermano. Yo entiendo un poco de lo que he leído del apóstol Pablo, es que él acomodaba la forma lingüística que se estaba utilizando en cada área para que cada uno pudiera entender la necesidad de adorar o buscar a un solo Dios y no el montón de los cuales habían a sus alrededores. Eso es lo que yo he entendido de la forma en que Pablo habla. Y sobre todo Pablo siempre habló con respeto hacia la persona y no hacia los dioses, porque cuando se acercó allá dijo, oh, dijo, en todo me he dado cuenta que vosotros sois religiosos, dijo, ¿ah? No llegó descaradamente a decir, miren, un montón de idólatras, miren todo eso, ¿no? Entonces siento yo que el apóstol Pablo más que todo adaptaba la lingüística a modo que las personas oyentes pudieran entender el mensaje en sí de la necesidad de un solo Dios, nada más, hermano. Perfecto, hermano. Muy buena observación. Muchas gracias. Hermano Elías. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. ¿Sí me Amén. escuchan, hermano? Ok, hermano. Bueno, quería más o menos a ver si clarifico un poco hasta lo que he entendido. Con respecto a los cultos de misterio, y en el momento, o sea, entiendo que en el momento que los cultos de misterio hacen un poco, por decirlo así, como contrapeso al cristianismo, digamos, y ahí viene mi pregunta, es cuando los hermanos querían expandir el cristianismo a otras regiones, es donde salen y se entopan que pues que no son únicos, sino que hay un montón de cultos por ahí, de los cuales la gente podría elegir. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿verdad? Él mencionaba otras religiones como los celotes, los fariseos, los saduceos, que era contra, digamos, con los que él debatía y argumentaba. Entonces, mi pregunta surge acá, pues, estos cultos de misterios hacían contrapeso al, a la expansión del cristianismo cuando la iglesia se fundamentó y empezó a surgir en otras regiones después de la muerte de Cristo. Ok, muy buena pregunta. Yo creo, hermano, que no tanto que le hace contrapeso, sino que se desarrollan paralelamente, o sea, van a la par, en algún momento se intersectan, pero siempre los autores del Nuevo Testamento van a dejar muy en claro que el cristianismo no solamente es mejor, pero es el único camino correcto que hay para llegar a lo divino que es Dios, ¿verdad? Y muchas cosas que el cristianismo no comparte con los cultos de misterio, ya ustedes las han leído, las mencionaron la semana pasada, por ejemplo, el carácter salvífico de la muerte de la divinidad está ausente de los cultos de misterio, pero está muy presente en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿verdad? O el ritual del bautismo. Hay veces cuando nosotros leemos bautismo, como estamos tan enamorados del bautismo nosotros, entonces hay veces cuando leemos el bautismo pensamos que era un invento de los primeros cristianos, ¿no? Que el bautismo fue inventado el día de Pentecostés en Hechos 2, pero no, los judíos tenían un sinnúmero de rituales de bautismo, ¿verdad? Por eso el autor de la carta a los hebreos dice en Hebreos capítulo 6, verso 2, de las doctrinas de lavamientos, de las doctrinas de bautismos. Y ustedes ya han visto que algunos cultos de misterio también tienen esos ritos de iniciación, como el torobolio, en el culto a Mitra, ¿verdad? En bañarse o lavarse en la sangre de algún animal en particular. Entonces, no, hermano Elías, no hacen contrapeso, por el contrario, estos cultos van a facilitar en algunas ocasiones que la gente pueda adherirse al cristianismo como una religión de asociación voluntaria. Yo escucho a Pablo predicar en el Areópago en Atenas, por ejemplo, Hechos 17. Me gusta lo que dijo, le voy a seguir para hacerle más preguntas y ver si me uno a él. ¿Me explico? Ahora, ya una vez que voy a Pablo, Pablo me va a explicar, mira, esto se trata de esto y esto, y ya me doy cuenta que no es un culto de misterio solamente, sino que es la revelación del único Dios. Espero que eso ayude un poco a comprenderlo mejor, hermano Elías, pero muy buena pregunta. Hermano Leonicio, usted escribió una pregunta en el chat, no sé si los hermanos lo pueden ver. Pero dice, hermano, Pablo habla en sus cartas del misterio de Dios. ¿Eso es para relacionar o porque era
una forma de hablar de las cosas de divinidades. ¿Cuál sería exactamente su pregunta, hermano Leonicio? A ver si nos la puede reformular. Sí, hermano, habilite su micrófono, hermano Leonicio. Pínchele ahí al... No sé si usted tiene un icono de micro. Ahí está, listo. Ya. Y bueno, yo estaba viendo, hermano, de que en las cartas de Pablo, bueno, varias como leí tal vez como unas 21 veces de que habla del misterio de Dios, del misterio de Jesucristo. Entonces, la pregunta es si cuando se hablaba de alguna divinidad, se usaba, como dice usted, ¿verdad? En el lenguaje se usaba mucho la palabra misterios, Bueno, porque, misterio, cuando Pablo utiliza misterio, por ejemplo, ¿en qué? ¿Recuerda alguna carta en particular de Pablo? bueno, en Efesios se usa Ok, mucho, en Efesios, muy bien. sí, y en Corintios es la otra. Ok, Claro, Corintios, sí digamos, la podemos conectar porque pero bueno, Efesios también es lo mismo, ¿verdad? Porque también tiene que ver con Roma, pero el asunto es que eh, cuando él se refiere, digamos, al misterio, también es como algo, digamos, que no se había revelado, pero se reveló. Bueno, en un así es, sentido, hermano, correcto, a los judíos correcto. igual, ¿verdad? Entonces, no sé si el asunto de los misterios, aunque se hablaba ya de misterios, el sentido del misterio no es el mismo que Pablo está hablando en este caso, porque es de algo que Dios tenía, ¿cómo lo podemos decir? Guardado. Dios lo tenía guardado para revelarlo en un tiempo Excelente, determinado. hermano, muy bien, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Recuerde que las palabras toman significado de acuerdo al contexto en el cual son empleadas. Misterio, en la religión de misterio, en estos cultos que hemos visto, significa una serie de ritos religiosos por medio de los cuales yo me inicio en el culto a Baco, por ejemplo. Y ya saben ustedes que hay un precepto del silencio, o sea, entre más voy adentrándome en el proceso del ritual de iniciación, voy a llegar a un momento en el cual hay una fórmula de palabras, unas oraciones, ya esas nadie las puede revelar, más que los que están ahí adentro en ese momento. Por eso se le llaman religiones de misterio o cultos de misterio. Ahora, esa no era una palabra exclusiva de los cultos de misterio, existía en el mundo grecorromano, ¿verdad? Pablo la utiliza también, no tomada de los cultos de misterio, pero la idea es similar. Algo que está oculto por un tiempo, ¿verdad? Y luego fue revelado, algo así como esto. Mira, hermano, está oculto, nadie lo ve, no se sabe qué hay, y de repente, ahí está. El misterio, el contenido del misterio es lo que va a variar para Pablo. El misterio en Efesios. ¿Cuál va a ser el misterio en Efesios, hermano Leonicio? ¿Cuál es el contenido del misterio? ¿Qué es lo que Dios ha revelado? Pues la salvación a través de Cristo, a través de su Hijo. Ok, la salvación para los gentiles. Sí. Ese es el punto en Efesios. Para los gentiles, aparte de la ley de Moisés, la salvación también para los gentiles por medio de la fe de Jesucristo. Eso antes estaba oculto, pero ahora Dios lo da a revelar. Excelente, hermano Leonicio. Muy bien. Ok, hermanos, Esta entonces, palabra, hermano, a perdón, ver. sé que el asunto de los misterios, o sea, los cultos de misterio en ese aspecto, o sea, pagano, era porque se mantenía en secreto. Pero eso, digamos, eso todavía sigue existiendo. Por decir algo, se practica la brujería, eh,
no la practica abiertamente muchas veces, sino que, digamos, alguien dice, mira, yo sé de alguien que cura o algo así, o alguien que hace esto, que hace lo otro, pero siempre se mantiene como en un sentido, digamos, como a escondidas hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, Ok. sigue Sí, existiendo. no hay cultos de misterio como estos, como tal, el día de hoy, no, que yo sepa, no, pero pueden que estén por ahí en alguna región remota del mundo, pero sí, en cierto sentido, no hay religiones que son muy celosas de lo que ocurre dentro de sus paredes, en sus reuniones. Por ejemplo, yo me acuerdo en cierta ocasión, eh, un grupo que iban a algún almacén ahí en Cartago, en una región remota en Costa Rica, ¿verdad? Ellos iban a, no recuerdo qué tipo de secta era, pero ellos se ponían otros nombres aparte de su nombre oficial, por ejemplo, Leonicio, ellos usaban otros nombres como cósmicos, ¿no? Como Aldebarán o alguna estrella o algún signo del horóscopo, ¿no? Se me escapa el nombre de ellos. Y tenían una reunión secreta porque lo íbamos a dejar, ¿verdad? Yo trabajaba en una compañía de transporte, lo llegamos a dejar al lugar, una bodega, todas retiradas, hermano, en medio del monte, en medio de la nada, ¿verdad? Y bueno, y querían, ellos pagaban, ahí los vamos a dejar, ahí los vamos a dejar. Yo tenía una lista de los nombres, pero salía el nombre oficial del documento de ellos a una parte y entre paréntesis el nombre de la secta de ellos, cómo querían que le llamaran, ¿verdad? No querían que le llamaran por su nombre de que les puso su mamá y su papá, sino por el otro nombre raro, ¿verdad? Y una vez que los dejábamos ahí, hermano, salíamos rápido porque solo Dios sabe qué cosas iban a hacer ahí, ¿verdad? Decían ellos, vengan a recogernos dentro de 3 días. Bueno, dentro de 3 días los fuimos a recoger. Solo Dios sabe qué hicieron en ese lugar oscuro, oculto, hermano. Pero en el medio de transporte que yo andaba, uno de ellos comenzó como a convulsionar. Yo dije, Dios mío, ¿será que llamamos a los médicos? Y dijo la encargada de ese grupo en particular, me dijo, no se preocupe, esto es un asunto espiritual. Bueno, dije yo, vamos a ver, se fue allá a la parte de atrás, dijo quién sabe qué palabras, hermano, sobre aquella persona que convulsionaba. Yo creo que yo convulsionaba más por los nervios. Y mire, aquella otra persona, pues, algo así como un exorcismo, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí, hermano, hay grupos que son, alguien sabe cómo se llaman ellos, no son gnósticos, rosacruces, algo por ahí, yo no sé, masones, no sé, cosas raras, ¿verdad? Pero, yo no creo en las brujas, hermano, pero de que vuelan, vuelan, dicen por ahí, ¿verdad? Eso es fijo, ¿verdad? Ok, eso, hermano, para decirle que el día de hoy, aunque no tenemos cultos de misterio, sin embargo, tenemos el desafío de llevar el mensaje del Nuevo Testamento a un mundo, pues que un mundo que prefiere creer en Dios a su manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la gente el día de hoy cuando usted les predica de Jesucristo? Está bonito el mensaje, me gusta. Ahí llego el domingo, ¿a qué hora se reúnen? Tal hora. ¿A dónde se reúnen? En tal lugar. Ahí llego. Y no, hermano, no llegan, no llegan. Hey, ¿qué pasó? No llegó. Oh, sí, es que tal cosa. Me dice, pero mira, este sí llego. Espérame. Tampoco llegan, hermano, ¿verdad? Entonces, la gente, hermano, el día de hoy vivimos en un mundo un poco diferente. Ya el Dios de la gente ya tal vez no es Mitra, no es Baco. Bueno, para algunos tal vez todavía sigue siendo Baco, ¿verdad? Pero el mensaje del Nuevo Testamento es el mismo. Dios se ha revelado, no de una forma oculta, pero de una forma visible y pública a la humanidad en la persona de Jesús de Nazaret, en su obra y su mensaje. Entonces, somos nosotros quienes ahora nos estamos preparando para llevar ese mensaje a este mundo perdido.